Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza en las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Nuevamente nos encontramos, apreciados amigos, en la señal de la Nuevo Tiempo. Este es su programa Creed en sus Profetas. ¿De qué trata el programa? Si tal vez alguno está sintonizando por primera vez la radio, la televisión o el internet, captando ahí la señal, les explicamos que Creed en sus Profetas es un complemento que hemos pensado para poder continuar con el estudio de la Biblia, un capítulo por día, y además aumentar, poder acrecentar la comprensión a través del consejo inspirado que Dios dio a través de Elena White. Tenemos para esta linda tarea la presencia del pastor Bruno Razo y le damos una bienvenida. Muchas gracias, pastor, y juntos, pastor Eber, le damos la bienvenida a todos nuestros amigos y hermanos que nos congregamos virtualmente todos los días para profundizar un poco más sobre este mensaje, estos comentarios, estos conceptos que amplifican, que amplían el mensaje de la Biblia, sobre todo con algunos puntos seleccionados del capítulo. Hoy, Segunda de Samuel, capítulo 24. En este capítulo notamos uno de los grandes errores de David en su gobierno. Dios le había dicho a David que no censara al pueblo. Y luego David dice, no, voy a censar al pueblo. Incluso se lo comenta a sus generales, y uno de sus generales le dice, mi señor, ¿por qué quieres hacer esto? Lo amonesta, le dice, no, no lo hagas. Pero David dice, no, voy a censar, y continúa con su intención. ¿Qué nos dice Elena White acerca del por qué era equivocada esta decisión de David de realizar el censo al pueblo de Israel? En el libro Patriarcas y Profetas podemos leer lo siguiente. Con el objeto de extender sus conquistas entre las naciones extranjeras, David decidió aumentar su ejército y requerir servicio militar de todos los que tengan edad apropiada. Para llevar a cabo este proyecto fue necesario hacer un censo de la población. El orgullo y la ambición motivaron esta acción del rey. El censo del pueblo revelaría el contraste que había entre la debilidad del reino cuando David ascendió al trono y su fortaleza y prosperidad bajo su gobierno. Esto tendería aún más a fomentar la ya excesiva confianza en sí que sentían tanto el rey como el pueblo. Se hace una estadística.
que a veces ocurre, ¿no? Dice, cuando yo tomé esta responsabilidad, cuando empezamos esto, las cosas estaban así. Y ahora las cosas están de esta manera. Y en el fondo estaba buscando mostrar cuánto habían mejorado gracias a su intervención. Claro. Y eso generaba en la humanidad y en la fragilidad, tanto del rey como del pueblo, apropiarse de méritos que no eran propios, porque el crecimiento y la mejora no se debía exclusivamente a su gestión, Claro. se debía a la bendición de Dios sobre su gestión. Entonces por eso Dios quería que nos censara, porque en el censo iba a llegar a esta conclusión que le haría espiritualmente mal, y Dios quiso evitarle esa dificultad. Esa fue la razón. Parece que David estaba un poco en los últimos años de su reinado desprendiéndose de su primera confianza. Él había comenzado su reino bien, pero vimos ahí que fue pensando primero, no necesito ir, tengo un ejército grande, provocó la caída que tuvo con Betsabé, después cometió otro error al mandar matar al esposo, ¿no? A su siervo Urías, y bueno, poco a poco se notan las consecuencias. Ahora él estaba muy seguro. La cita es bien clara, dice que la confianza, la excesiva confianza en sí mismo había generado este deseo de hacer una comparación, ¿no? Para autoexaltarse quizás. Es muy peligroso esto. Totalmente, o sea, no hay problema en que hagamos estudios estadísticos para ver, ¿no es cierto?, cómo Dios nos ha bendecido. El problema es que mostremos que es la bendición de Dios, Claro. y no el resultado de mi sabiduría, mi inteligencia, mi esfuerzo o mi gestión. Claro. Se castigó el censo que el rey David hizo, pero podríamos pensar que incluso un castigo injusto de parte de Dios, porque Para el pueblo. Para el pueblo, porque quienes sufrieron el castigo fueron los habitantes, el pueblo de Israel. Y nos preguntamos, ¿por qué se castigó al pueblo por una acción que había sido propiciada por el rey David? Es muy buena la pregunta, y la declaración de Elena de White dice así: la realización del censo había causado desafecto entre el pueblo, pero éste había participado de los mismos pecados que motivaron la acción de David, así como el Señor, por medio del pecado de Absalón, trajo castigo sobre David, por medio del error de David castigó los pecados de Israel. O sea que quien toma la iniciativa del censo y después lo lleva a extremos equivocados de soberbia, de autorrealización, es David. Pero el pueblo toma la misma bebida. O sea, al pueblo también le gustó sentirse y autoexaltarse. Así que el pueblo tuvo la misma actitud pecaminosa que tuvo David, por eso las consecuencias fue también para el pueblo. Quiere decir que las motivaciones de Israel eran justamente las mismas motivaciones de David. Aprovecharon el censo para decir, somos más que estos pueblos vecinos, miren cómo estamos aquí engrandecidos, y participaron del mismo pecado del orgullo, ¿no? Del egoísmo, de la autoexaltación. Totalmente, por eso nosotros lo hemos dicho varias veces, la razón de super bendiciones para el pueblo de Dios era para que la gente abriera sus ojos, recibiera llamados de atención, preguntaran por qué y conocieran el para qué. Claro. Pero cuando el pueblo se callaba, ¿no es cierto? Y cuando venían al palacio a ver los tesoros, y en lugar de hablar de Dios, les mostraban los tesoros, estaban centralizando en ellos. Entonces le pasó a David, le pasó al pueblo, le pasó a todo Israel, y nos puede pasar a nosotros también. Ahora, transportándolo a nuestra época, ¿será que es peligroso hacer cualquier tipo de investigación, de clasificación, estadísticas? No, no es peligroso, o sea, es bueno. La empresa, la iglesia, la comunidad, los gobiernos, la hace, porque necesitamos saber dónde estábamos, dónde estamos, para saber a dónde tenemos que llegar. Claro. El problema es
el siguiente: cuando algo no funcionó, la culpa la tienen otros. Claro. Cuando las cosas mejoraron, entonces, no hay problema en mostrar que hemos mejorado y crecido, siempre y cuando damos el crédito a quien corresponde. Y en primer lugar, el crédito corresponde a Dios. Y en segundo lugar, corresponde a todos. Por supuesto. Porque David solo, ¿qué iba a hacer? Yo solo, ¿qué puedo hacer? Volvemos en algún momento, hablamos del programa, ¿no es cierto? Nosotros tenemos el privilegio, la bendición, la oportunidad de llegar a las personas que en su cortesía nos soportan todos los días, ¿no? Claro. Pero no estamos solos, Eber. Hay cámaras, hay camarógrafos, hay editores, hay director, hay un estudio, hay una estructura, hay recursos que la iglesia. Entonces sería muy injusto que pensemos que es lo que somos nosotros. Si algo sale mal, dice, no, el de la cámara, el director. Ahora si sale bien, fuimos nosotros que hablamos bonito. No, o sea, es gracias a Dios. Si en algo podemos ayudar a las personas, es gracias a Dios. Y es al trabajo de todos. Por eso a mí me gustaría que en algún momento mostraran las cámaras de nuestros amigos, esa cámara y esta otra cámara, ¿no? Para saber que detrás hay amigos, compañeros, colegas que están haciendo su mejor. Así es. Y que están haciendo lo que yo no podría hacer. El éxito o la bendición es primero de Dios, Claro. Y después de la colaboración y participación de todos. Eso es lo que el pueblo nos sintió, eso es lo que David nos sintió. De paso, ni siquiera el contenido del programa nosotros lo inventamos. Ahí está a través de los consejos inspirados. Exacto, exactamente. No es nuestro y por eso es más relevante. Sin duda. Si fuera nuestro, capaz que le hacemos perder el tiempo a la gente. Así es. Pero si algo ayuda es porque no es nuestro, es porque es de Dios. Así es. Gracias, pastor. Amigos, nosotros recibimos un consejo importante y ya volvemos. Hola, ¿quieres escuchar una cita acerca de la música? Así como los israelitas cuando andaban por el desierto alegraron su camino con la música del canto sagrado, Dios invita a sus hijos de hoy a alegrar por el mismo medio su vida de peregrinaje. Pocos medios hay más eficaces para grabar sus palabras en la memoria que el de repetirlas mediante el canto, y esa clase de canto tiene un poder maravilloso. Esta cita puedes encontrarla en este libro hermoso, La Música, escrito por Elena G. de White. Te invito a que sea parte de tu biblioteca personal ingresando a la página www.aces.com.ar o visitando una iglesia adventista del séptimo día más cercano del lugar donde te encuentres. También puedes hacerlo descargando la aplicación Elena G. de White del App Store o del Play Store. Como cada día, dedicamos unos minutos para tener una invitación personal, abierta al corazón, a la mente, y así también prepararnos para recibir la bendición de Dios. Todos juntos componemos un cuerpo, el cuerpo de la iglesia de la que Cristo es la cabeza. Y todos dependemos de la cabeza que es Cristo. Que podamos depender del Señor todos y también ser una bendición unos para con otros. Ahora vamos a orar. Señor, gracias por Jesús, nuestro Salvador. Gracias por el amor con que nos amas y el proyecto de vida que generaste para todos nosotros. Ahora una vez más colocamos nuestra vida en tus manos para vivirla conforme a tu palabra y conforme a tu voluntad. Bendícenos a todos, te pedimos, agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, amigos, por habernos acompañado en su programa Creed en sus profetas. Nos encontramos el día de mañana.